Hablemos de este libro. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay alguien sentado frente al mar en alguna playa de Bali. Quizás está en República Dominicana, quizás está en una pequeña terraza en Portugal o en un apartamento de Madrid o cualquier otro lugar que tú consideras privilegiado en el mundo. Tiene una computadora delante, un ordenador, un café al lado, trabaja unas horas en algo que construyó desde cero y que hace algunos años ni siquiera existía. No nació rico, no tiene por qué ser más inteligente que tú. Tal vez ni siquiera empezó con más recursos. Simplemente hubo un momento en su vida en el que decidió aprender una habilidad, crear algo, equivocarse, volver a intentarlo y seguir durante suficiente tiempo como para que su realidad comenzara a cambiar. Ahora piensa en otra persona. Suena el despertador, lo apaga, vuelve a sonar, se levanta cansado, se viste deprisa y sale hacia un trabajo que lleva años diciendo que algún día abandonará. Durante el trayecto, mira el teléfono, ve la vida de alguien, ve su casa, su negocio, su cuerpo, sus viajes, su libertad y piensa, ¿qué suerte tiene? O quizás piensa, claro, él puede permitírselo. Y ahí ocurre algo que puede parecer insignificante, pero que condiciona vidas enteras. ¿Por qué en lugar de preguntarse cómo lo hizo, se responde yo no podría? Y continúa con su día. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has hecho tú exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces has visto a alguien construir algo extraordinario y casi automáticamente has buscado una explicación que lo separa de ti mismo? Tiene contactos, tuvo suerte, empezó antes, es más inteligente, tiene dinero, tiene más disciplina, tiene algo que yo no tengo. Puede que algunas veces sea verdad. Las personas no comenzamos desde el mismo lugar, tenemos circunstancias diferentes, oportunidades diferentes y por supuesto dificultades diferentes. Pero existe una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si no necesitas tener exactamente lo que tuvo esa persona para construir algo extraordinario con lo que tú tienes ahora? Y si llevas observando las capacidades de los demás mientras ignoras las tuyas, y si una parte de la distancia entre tu vida actual y la vida que podrías construir no está solamente en tus circunstancias, sino en todas las cosas que todavía no has decidido hacer. Jim Rohn pasó buena parte de su vida hablando precisamente de esto, y en sus seminarios planteaba una secuencia de preguntas de una simplicidad casi absurda. Primero, ¿por qué? ¿Por qué esforzarte? ¿Por qué aprender? ¿Por qué trabajar sobre ti mismo? ¿Por qué intentar ganar más, desarrollar una habilidad, mejorar tu salud o construir algo propio? Cada persona tendrá su respuesta. Por tus hijos, por libertad, por dignidad, por curiosidad, porque estás cansado de vivir de determinada manera. Pero entonces, Ron daba un paso más adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprender algo nuevo? ¿Por qué no intentar construir aquello que llevas años imaginando? ¿Por qué no comprobar hasta dónde eres capaz de llegar? Y después llegaba la pregunta verdaderamente incómoda. ¿Por qué no tú? Mira alrededor. Personas normales han construido empresas. Personas normales han escrito libros, han aprendido idiomas, han transformado completamente sus cuerpos, han empezado de nuevo. Desde perderlo prácticamente todo, han desarrollado habilidades que terminaron cambiando su situación económica. No todos llegaron, no todos comenzaron desde el mismo sitio, no todos tuvieron las mismas oportunidades, pero muchos de los que los consiguieron tuvieron algo en común. En algún momento dejaron de considerarse espectadores. Y entonces aparece la última pregunta, quizás la más peligrosa de todas. ¿Por qué no ahora? Porque aquí es donde empieza nuestro problema. Puedes escuchar durante años a Jim Rohn, puedes leer 100 libros, puedes comprender perfectamente cómo funciona un negocio, cómo entrenar, cómo ahorrar, cómo escribir o cómo mejorar tu vida, y aún así seguir exactamente en el mismo lugar. Porque saber no produce automáticamente transformación. Hay personas extraordinariamente informadas que llevan 10 años preparándose para comenzar. Siempre falta algo, otro curso, otro video, más dinero, más confianza, más motivación, el lunes, el próximo mes, cuando los niños crezcan, cuando termine este problema, cuando la vida esté un poco más tranquila. Y sin darte cuenta, puedes convertir la preparación en una forma sofisticada de esconderte. Y allí aparece la segunda idea que atraviesa este audiolibro. Solo
hazlo. No significa actuar como un idiota, no significa abandonar tu trabajo mañana, invertir todos tus ahorros en una ocurrencia o lanzarte sin pensar. Significa algo mucho más sencillo. Cuando ya sabes cuál es el siguiente paso razonable, deja de utilizar el pensamiento para evitar ejecutarlo. Haz la llamada, escribe la primera página, ve a entrenar, estudia durante 30 minutos, publica aquello, pregunta, prueba, empieza, porque hay algo que ninguna cantidad de pensamiento puede darte: evidencia. Puedes repetirte 1000 veces que eres capaz, pero cuando haces algo que llevas meses evitando, aparece una prueba: lo hice. Y esa pequeña prueba cambia la conversación que tienes contigo mismo. La confianza muchas veces no llega antes de actuar, llega después. Primero haces algo pequeño y después descubre que puedes hacerlo. Entonces te atreves con algo ligeramente mayor, vuelves a actuar, obtienes otra prueba y poco a poco dejas de necesitar convencerte de quién podrías llegar a ser, porque empiezas a tener evidencia de quién te estás convirtiendo. Ese es el corazón de ¿por qué no tú? No vamos a intentar convertirte durante unas horas en una persona eufórica que mañana vuelve exactamente a sus antiguos hábitos. Tampoco necesitamos llenar estos de términos psicológicos complicados. Vamos a intentar comprender algo mucho más útil. ¿Por qué tantas veces sabemos perfectamente lo que deberíamos hacer y aún así no lo hacemos? ¿Por qué admiramos capacidades en otras personas que nunca nos damos permiso de desarrollar? ¿Por qué esperamos sentirnos preparados antes de empezar? ¿Por qué confundimos pensar con avanzar? Y sobre todo, ¿cómo romper esa distancia entre la persona que dices que quieres ser y las acciones que realmente ejecutas cada día? Porque quizás llevas demasiado tiempo haciéndote preguntas como: ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si pierdo tiempo? ¿Y si los demás tenían razón? Ahora, voy a proponerte otras preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no tú? Y si realmente existe algo que quieres cambiar, ¿por qué no lo haces ahora? Capítulo 1. La cárcel invisible de la duda. Hay personas que llevan años delante de una puerta abierta convencidas de que está cerrada. No porque alguien les impida cruzar, no porque detrás exista necesariamente un peligro, sino porque en algún momento de su vida aprendieron que intentarlo no servía de nada. Y cuando una persona aprende esa idea, ocurre algo peligroso. Puede dejar de intentarlo, incluso cuando las circunstancias ya han cambiado. A finales de los años 60, el psicólogo Martin Seligman participó en una serie de experimentos que terminarían ayudando a comprender este fenómeno. En aquellos estudios, algunos perros fueron expuestos a una situación desagradable de la que inicialmente no podían escapar. Intentaban evitarla, se movían, buscaban una salida, pero sus esfuerzos no cambiaban lo que ocurría. Después de suficientes intentos inútiles, algo cambió. Dejaron de luchar. Lo sorprendente apareció más tarde, cuando fueron colocados en una situación diferente donde escapar sí era posible. La barrera era pequeña, podrían cruzarla. Al otro lado estaba la libertad, pero algunos animales ni siquiera lo intentaban. Habían aprendido una conclusión devastadora: lo que yo haga no importa. Seligman llamó a este fenómeno indefensión aprendida, y aunque aquellos experimentos con animales pertenecen a otra época de la investigación psicológica y hoy plantearían importantes consideraciones éticas, la idea que ayudaron a descubrir continúa siendo profundamente útil para entender el comportamiento humano. También podemos aprender a rendirnos. Piénsalo: un niño pequeño intenta ponerse de pie y cae, vuelve a levantarse, cae otra vez, lo intenta nuevamente. No se sienta en el suelo a pensar: quizás caminar no sea para mí. Todavía no interpreta cada fracaso como una descripción de quién es. Pero después llegan los años. Intentas algo y sale mal. Te rechazan, un negocio fracasa, suspendes. Alguien importante para ti dice que no eres suficientemente bueno. Intentas cambiar y vuelves a tus antiguos hábitos. Una vez, 2 veces, 5 veces. Y poco a poco puedes empezar a cometer un error psicológicamente enorme: convertir una experiencia en una identidad. Ya no dices: esto no funcionó. Dices: yo no puedo, no soy capaz. Y esas dos frases parecen similares, pero construyen vidas completamente diferentes, porque esto no funcionó todavía permite otra estrategia y yo no puedo termina la búsqueda. Allí comienza la cárcel, y lo curioso es que muchas de sus paredes son invisibles. Jim Rohn insistía constantemente en una idea sencilla: algunas personas han conseguido resultados extraordinarios. Entonces, antes de concluir que algo está fuera de tu alcance, deberías hacerte una pregunta: si esas personas construyeron algo extraordinario, ¿por qué tú no?
Pero nuestra mente suele responder demasiado rápido, porque él tuvo suerte, porque ella conocía a la persona adecuada, porque tenía dinero, porque nació con talento, porque empezó más joven, y algunas de esas ventajas pueden ser completamente reales. Sería absurdo negar que las circunstancias importan. El problema aparece cuando utilizamos una dificultad real para construir una conclusión absoluta. Entonces, no merece la pena que yo lo intente. Allí dejamos de describir la realidad y empezamos a protegernos de ella, porque existe cierta comodidad psicológica en pensar que los demás pertenecen a una categoría diferente. Si aquella persona consiguió construir una empresa porque es especial, tú no tienes ni siquiera que intentarlo. Si aquel escritor publicó porque tenía contactos, tú no tienes que escribir. Si alguien transformó su cuerpo porque posee una genética extraordinaria, tú no tienes que empezar a entrenar. El pedestal donde colocamos a algunas personas también puede convertirse en el escondite perfecto para nuestra propia inacción. En psicología existe una idea muy útil para entender esta diferencia: el locus de control. El nombre puede sonar complicado, pero significa algo muy sencillo. ¿Dónde crees que está el volante de tu vida? Hay cosas que evidentemente no controlamos. No controlas dónde naciste, no controlas muchas decisiones de otras personas, no controlas una crisis económica, no controlas completamente tu salud, el mercado ni lo que ocurrirá mañana. Pero dentro de esas circunstancias siempre queda una segunda pregunta: ¿qué parte sí depende de mí? Y esa pregunta cambia completamente tu posición. No tengo tiempo puede convertirse en ¿qué estoy haciendo con las horas que sí tengo? No tengo dinero puede convertirse en ¿qué puedo aprender o comenzar con los recursos disponibles? Fracasé puede convertirse en ¿qué tendría que hacer diferente la próxima vez? Eso no significa culparte de todo lo que ocurre en tu vida. Significa algo mucho más útil: no entregar también aquello que todavía puedes controlar. Porque quizás no puedas elegir las cartas que recibiste, pero todavía puedes aprender a jugar mejor la mano. Y aquí aparece una de las ideas centrales de este audiolibro. No necesitas convencerte frente al espejo de que puedes conquistar el mundo. Tu cerebro necesita algo mucho más poderoso, necesita pruebas. Haz una cosa que llevas semanas posponiendo. Termina algo pequeño. Cumple una promesa que te hiciste esta mañana. Aprende durante 30 minutos. Haz esa llamada. Envía esa propuesta. Entrena, aunque hoy no tengas demasiadas ganas. Cada pequeña acción introduce una grieta en la vieja creencia de que no puedes, porque después de actuar aparece una información nueva: lo hice, y mañana tendrás otra, después otra, hasta que un día descubras que aquella barrera que durante años parecía enorme era mucho más baja de lo que imaginabas. Quizás esa sea la verdadera forma de escapar de la indefensión: no esperar primero a sentirse capaz para después actuar, sino actuar lo suficiente para empezar a sentirse capaz, porque algunas cárceles tienen barrotes, otras solamente tienen una puerta que lleva demasiado tiempo sin intentar abrirse. Y antes de decidir que la tuya esté cerrada, hazte una pregunta: ¿por qué no tú? Capítulo 2. Las 4 preguntas que destruyen tus excusas. Imagínate sentado entre cientos de personas en uno de los seminarios de Jim Rohn. Llevas quizás una hora tomando notas. Has escuchado hablar de disciplina, dinero, responsabilidad, oportunidades. De pronto, Ron se detiene, mira al público y plantea una pregunta extremadamente sencilla: ¿por qué? ¿Por qué esforzarte? ¿Por qué levantarte antes? ¿Por qué estudiar después de trabajar cuando podrías llegar a casa y encender la televisión? ¿Por qué ahorrar, entrenar, aprender otra habilidad, comenzar ese proyecto o soportar durante años la incomodidad de construir algo que todavía no sabes si funcionará? Es una buena pregunta, porque cambiar cuesta, pero entonces Ron cambia completamente la dirección del razonamiento y te dice: ¿por qué no? ¿Por qué no descubrir hasta dónde podrías llegar? ¿Por qué no comprobar qué ocurriría si durante los próximos 5 años leyeras los libros que otros no leen, aprendieras las habilidades que otros no quieren aprender y utilizaras una parte de tu tiempo para construir algo propio? ¿Por qué no averiguar quién podrías llegar a ser? Y aquí ocurre algo interesante. Normalmente calculamos con enorme precisión el precio de actuar, pero rara vez calculamos el precio de no actuar. Piensa: ¿y si empiezo el negocio y pierdo dinero? Pero pocas veces te preguntas: ¿y si pasan 10 años y sigo queriendo empezarlo? Piensas: cambiar de profesión será difícil, pero no piensas: ¿qué precio pagaré si dentro de 15 años sigo haciendo algo que detesto? Piensas en el esfuerzo que exige entrenar, pero pocas veces calculas el coste acumulado de 20 años de abandono físico. La inacción también tiene factura, simplemente tarda más en llegar y precisamente por eso es tan peligrosa. Entonces aparece la tercera pregunta, probablemente la más incómoda de todas: ¿por qué no tú?
Y aquí ya estamos hablando del proyecto, estamos hablando de ti, porque seguramente alguna vez has observado la vida de otra persona y has pensado, claro, él pudo porque... Y después completaste la frase con que tenía dinero, conocía gente, era más inteligente, empezó antes, tuvo suerte. Y cuidado, algunas personas realmente comienzan con ventajas enormes. Negarlo sería ingenuo. No todos partimos desde la misma posición. Pero de allí no se desprende que tú estés condenado a permanecer donde comenzaste. Ese es el engaño. Cuando conviertes las ventajas de otra persona en la explicación completa de tus resultados, consigues algo psicológicamente muy cómodo. Te liberas de tener que comprobar que eres tú también capaz de hacerlo. Por eso, ¿por qué tú no? Es una pregunta tan poderosa. No significa tú puedes conseguir absolutamente cualquier cosa que imagines. Eso sería infantil. Significa ¿qué evidencia tienes para haber decidido ya hasta dónde puedes llegar si todavía no has desarrollado todo lo que podías desarrollar? Tal vez hoy no tienes la habilidad, puedes aprenderla. Tal vez hoy no tienes los contactos, puedes empezar a construirlo. Tal vez no sabes cómo hacerlo, puedes estudiar a alguien que ya lo hizo. Tal vez no tienes suficiente dinero. Entonces, tu primer problema no es construir el proyecto completo. Tu primer problema es descubrir cómo conseguir los primeros recursos. La pregunta cambia y cuando cambia la pregunta, tu cerebro empieza a buscar respuestas diferentes. Pero entonces aparece una excusa todavía más sofisticada. Sí, tienes razón, algún día lo haré. Y allí entra la cuarta pregunta de Jim Rohn. ¿Por qué no ahora? Esta es peligrosa porque destruye uno de nuestros escondites favoritos, el futuro, el lunes, el próximo mes, cuando tenga dinero, cuando termine este problema, cuando esté menos cansado, cuando me sienta más preparado. Nos imaginamos una versión futura de nosotros mismos con más tiempo, más disciplina, más seguridad y menos problemas. Pero ese personaje casi nunca llega, porque dentro de 6 meses también habrá facturas, también habrá cansancio, también surgirán imprevistos, también tendrás miedo. El momento perfecto es una habitación que siempre está un poco más adelante y puedes pasarte la vida caminando hacia ella sin entrar jamás. ¿Por qué no ahora? No significa abandonar tu empleo esta tarde, invertir todos tus ahorros o tomar una decisión irresponsable. Significa algo mucho más difícil de discutir. ¿Qué puedes empezar ahora? Puedes abrir el documento, puedes hacer la primera llamada, puedes estudiar durante 20 minutos, puedes escribir la primera página, puedes ahorrar el primer euro, puedes entrenar hoy, puedes investigar el primer paso. No necesitas terminar hoy, pero puedes dejar de estar completamente quieto hoy. Y ahora observa las 4 preguntas juntas. ¿Por qué? Te obliga a encontrar una razón. ¿Por qué no? Te obliga a mirar la posibilidad. ¿Por qué no tú? Te obliga a cuestionar la historia que te has contado sobre tus límites. ¿Y por qué no ahora? Te obliga a dejar de esconderte en el futuro. Eso es lo extraordinario del método. No te proporciona respuestas. Te deja sin alguna de tus mejores excusas. Y quizás allí comienza cualquier transformación importante. No cuando desaparece el miedo, no cuando finalmente sabes exactamente lo que tienes que hacer, ni siquiera cuando estás completamente preparado. Comienza cuando dejas de utilizar tus dudas como argumentos para permanecer inmóvil, porque después de la cuarta pregunta ya queda muy poco que analizar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no? Has empezado a preguntarte por qué no tú y sabes que no necesitas esperar otro año. Ahora queda demostrarlo. Y para eso las preguntas ya no sirven. Ahora hay que hacer algo. Capítulo 3. El permiso para creer que puedes. Hay personas extraordinariamente preparadas que nunca hacen nada extraordinario. Tienen conocimientos, tienen buenas ideas, han leído libros, han hecho cursos, incluso saben explicar perfectamente qué deberían hacer, pero pasan los años y siguen esperando. Y al mismo tiempo encontramos personas que comenzaron con menos dinero, menos conocimiento, menos contactos y muchas menos ventajas que terminaron construyendo cosas que parecían estar completamente fuera de su alcance. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué alguien aparentemente menos preparado puede llegar mucho más lejos? Una parte de la respuesta tiene que ver con algo que el psicólogo Albert Bandura llamó autoeficacia. No necesitas memorizar la palabra, quédate con esto. Autoeficacia es creer que puedes encontrar la manera de enfrentarte a lo que tienes delante. No significa pensar que eres un ser extraordinario, no significa repetirte que todo saldrá bien, ni significa creer que posees capacidades que realmente no tienes. Es algo mucho más práctico, es mirar una situación difícil y pensar, quizás todavía no sé hacerlo, pero puedo aprender. Esa pequeña diferencia cambia muchísimo nuestro comportamiento. Imagina 2 personas frente exactamente al mismo problema. Los dos quieren comenzar un negocio y ninguna sabe vender. La primera piensa, yo no sirvo para vender. Y la segunda piensa, no sé vender todavía. Parecen 2 frases
casi idénticas, pero la primera cierra una puerta y la segunda propone una tarea. Una convierte una carencia actual en identidad y la otra convierte en habilidad algo pendiente, una habilidad pendiente por aprender. Y cuando haces esto repetidamente con tu vida, empiezas a comprender por qué algunas personas abandonan tan pronto. No siempre abandonamos porque el obstáculo sea demasiado grande. A veces abandonamos porque hemos interpretado el obstáculo como una confirmación de algo que ya sospechábamos sobre nosotros mismos. ¿Ves? Sabía que yo no era capaz. Jim Rohn insistía mucho en una idea. Ya posees alguna de las herramientas fundamentales para comenzar. Puedes aprender, puedes tomar decisiones, puedes cambiar de estrategia, puedes estudiar, puedes pedir ayuda, puedes participar. Eso no garantiza que conseguirás cualquier cosa que quieras, pero significa que no necesitas tener resuelto todo el camino para tener permiso para dar el primer paso. Y quizás ese permiso sea precisamente lo que llevas demasiado tiempo buscando fuera. Piénsalo, ¿cuántas personas esperan durante años a sentirse suficientemente preparadas? Esperan que alguien les contrate para considerarse profesionales. Esperan que alguien compre su trabajo para considerarse buenas. Esperan que su familia apruebe una decisión. Esperan un título, una oportunidad, una señal, una persona que aparezca y diga, ahora sí, ya estás preparado, puedes intentarlo. Pero muchas veces esa persona no llega porque nadie puede darte una certeza que solamente aparece después de haber comenzado. Hay momentos en la vida en los que tendrás que concederte tú mismo el permiso. Y concedértelo no significa decir, sé que voy a triunfar. Significa decir, no sé exactamente cómo terminará esto, pero confío en mi capacidad para aprender mientras avanzo. Eso es muy diferente. Existe además una manera especialmente poderosa de construir esa confianza, cumplirte pequeñas promesas, porque la confianza que tienes en ti mismo funciona de una manera parecida a la confianza que tienes en otra persona. Imagínate que un amigo te dice todos los lunes, mañana te llamo, y nunca te llama. Después promete ayudarte con algo y no aparece. Queda contigo y cancela, promete otra vez y falla otra vez. ¿Qué ocurre después de meses? Dejas de creerle. Ahora piensa en cuántas veces hacemos exactamente eso con nosotros mismos. Mañana empiezo y no empiezas. Esta semana entreno y no entrenas. Voy a terminar esto y lo abandonas. El lunes sí, llega el lunes y vuelves a negociar. Después nos preguntamos por qué no confiamos en nosotros mismos, por qué tenemos antecedentes, simplemente eso. Tu cerebro recuerda tus promesas incumplidas. Por eso, recuperar la confianza personal no comienza diciendo cosas bonitas de ti frente al espejo, comienza acumulando pruebas. Si dices que hoy vas a leer 10 páginas, lee 10. Si decides entrenar 20 minutos, haz los 20. Si prometes enviar una propuesta, envíala. Algo aparentemente insignificante empieza entonces a cambiar. Te dices, voy a hacerlo y después lo haces otra vez y otra vez, hasta que lentamente aparece una nueva reputación contigo mismo. Cuando digo que voy a hacer algo, suelo cumplirlo. Eso es confianza real, no es una emoción, es un historial. Y también puedes observar a otras personas para recordar que muchas barreras no son absolutas, no para compararte obsesivamente con ellas, sino para estudiarlas. Cuando encuentras a alguien que comenzó desde una situación parecida a la tuya y consiguió avanzar, cambia la pregunta. No digas, tuvo suerte. No, pregunta, ¿qué hizo que yo todavía no he aprendido a hacer? Quizás encuentres una habilidad, una decisión, 5 años de práctica que nunca viste, cientos de intentos fallidos, una estrategia diferente, y entonces esa persona deja de ser una prueba de tu inferioridad y se convierte en una prueba de tu posibilidad. Al final, darte permiso no consiste en sentirte invencible. Consiste en dejar de necesitar sentirte preparado para comenzar. Puedes tener miedo y empezar. Puedes dudar y aprender. Puedes equivocarte y corregir. Puedes descubrir a mitad de camino que estabas haciendo algo mal y cambiar de dirección. No necesitas convertirte primero en la persona capaz de hacerlo. Muchas veces ocurre exactamente al revés. Te conviertes en esa persona mientras lo haces. Y aquí termina la primera parte de nuestro camino. Primero preguntamos ¿por qué? Después ¿por qué no? Luego llegó la pregunta inevitable, ¿por qué no tú? Y ahora ya tenemos una respuesta suficientemente buena. ¿Por qué no necesitas saberlo todo? Necesitas confiar en que puedes aprender lo que todavía no sabes. Pero cuidado, aquí aparece otra trampa. Puedes terminar este capítulo sintiéndote capaz, puedes emocionarte, puedes creer profundamente en ti mismo y aún así no cambiar absolutamente nada, porque creer que puedes abrir una puerta no significa que la estás abriendo. Hasta ahora hemos trabajado sobre la pregunta. A partir de aquí vamos a trabajar sobre la respuesta. Y la respuesta ya no será otra idea, será una acción. Capítulo 4. Deja de pensar y empieza a hacer.
Hay una forma de procrastinación que parece productiva y precisamente por eso es tan peligrosa. Imagínate a alguien que lleva 6 meses queriendo comenzar un proyecto. Ha visto 30 videos sobre cómo hacerlo. Ha comprado cursos. Tiene una carpeta llena de notas, ha comparado herramientas, ha estudiado la competencia y hasta tiene perfectamente diseñado lo que hará cuando finalmente empiece. Cada semana descubre algo nuevo que necesita aprender y cada nuevo aprendizaje produce una sensación agradable. Estoy avanzando. Pero pasan 6 meses y no existe nada. Ni una primera versión, ni un cliente, ni una página publicada, ni siquiera un fracaso del que aprender. Solo conocimiento. Esa persona no tiene un problema de información, tiene un problema de ejecución. Y aquí comienza la segunda parte de nuestro camino. Hasta ahora hemos hablado de creer, de cuestionar tus límites, de preguntarte por qué no tú, pero existe una verdad incómoda que debemos introducir ahora. Puedes creer muchísimo en ti mismo y aún así desperdiciar tu vida, porque comprender no es hacer, planificar no es hacer, prepararse no es hacer y querer hacerlo tampoco es hacer. En algún momento tienes que cruzar esa pequeña distancia que existe entre una idea y un movimiento. Uno de los grandes obstáculos para cruzarla es el perfeccionismo. Quizás alguna vez has dicho todavía no estoy listo, necesito investigar un poco más, cuando tenga una cámara mejor empiezo, primero quiero aprender bien, no quiero hacerlo de cualquier manera. Y algunas veces eso será completamente razonable. Prepararse importa, la calidad importa. El problema aparece cuando la preparación deja de mejorar el resultado y empieza simplemente a retrasar el momento de exponerte. Porque detrás de mucho perfeccionismo existe una preocupación mucho más humana. ¿Qué pasará cuando los demás puedan juzgar lo que hice? Mientras el libro permanezca en tu cabeza, puede ser una obra maestra. Cuando escribes la primera página, descubres que escribes peor de lo que imaginabas. Mientras el negocio permanezca en una libreta, puedes generar millones. Cuando intentas vender por primera vez, alguien puede decirte que no. Mientras imaginas comenzar un canal, todos tus videos pueden ser extraordinarios. Graba el primero y de repente aparece tu voz extraña, una iluminación horrible, errores, nervios y quizás 10 visualizaciones. Y precisamente allí comienza el aprendizaje real, porque existe información que ningún libro puede darte. La realidad solamente se la entrega a quien se la ejecuta. Publicas, observas, corriges, vuelves a publicar, hablas con un cliente, te rechaza, preguntas por qué, cambias la oferta, vuelves a intentarlo. La acción produce información y esa información mejora la siguiente acción. Por eso, alguien que lleva 100 intentos imperfectos puede terminar mucho más preparado que quien lleva 2 años diseñando el intento perfecto. Jim Rohn defendía constantemente el valor de convertirse en una persona de acción, porque el mundo no puede responder a tus intenciones. Piensa en algo extraordinariamente sencillo. Dos personas quieren escribir un libro. Una lleva 5 años pensando en escribirlo. Ha imaginado el título, conoce la historia, incluso puede explicarte durante 1 hora de qué trata ese libro. La otra empezó hace 6 meses. Su primera versión era mediocre, la corrigió, eliminó capítulos, volvió a escribir, se equivocó, aprendió y finalmente terminó el manuscrito. ¿Cuál de las dos está más cerca de convertirse en escritor? La respuesta parece evidente, pero hacemos exactamente lo contrario en muchas áreas de nuestra vida. Valoramos demasiado lo que pretendemos hacer y demasiado poco lo que realmente hacemos. La realidad lleva una contabilidad diferente. Cuentan las repeticiones. Y aquí aparece otro problema. Cuanto más tiempo permites que pase entre saber lo que debes hacer y comenzar a hacerlo, más oportunidades le das a tu mente para negociar. Suena el despertador, sabes que deberías levantarte, pero permaneces 10 segundos más. Entonces aparece, dormiste poco. Después, hoy tampoco pasa nada. Después, además, entrenaré después porque estoy cansado. 30 segundos más tarde, has construido una argumentación perfectamente razonable para permanecer en la cama, para quedarte allí. Eso es lo fascinante de tu mente. Puede utilizar una enorme inteligencia para defender una decisión mediocre. Por eso simplemente hazlo, tiene tanta fuerza, porque no se trata de que pensar sea malo. Hay decisiones que requieren análisis, prudencia y tiempo, pero cuando la decisión ya está tomada y sabes perfectamente qué debes hacer, seguir pensando puede convertirse en otra forma de escapar. Si decides entrenar y llega la hora de entrenar, ponte las zapatillas. Si tienes que escribir, abre el documento. Si debes llamar, marca el número. No necesitas ganar primero una discusión filosófica contigo mismo. Empieza a mover el cuerpo antes de que aparezca la negociación. Muchas veces la motivación llega después, no antes. Ahora quiero que pienses en algo que llevas demasiado tiempo postergando, pero no pienses solamente en lo que te cuesta hacerlo. Haz la cuenta contraria.
¿qué te está costando no hacer eso que quieres hacer? Si llevas 3 años diciendo que quieres aprender inglés, esos 3 años ya tuvieron un precio. Si llevas 5 años diciendo que necesitas cuidar tu cuerpo, esos 5 años ya dejaron una huella sobre ti. Si sabes que necesitas desarrollar una habilidad profesional y sigues posponiéndola, cada año que pasa aumenta la distancia entre quién eres y quién podrías haber sido. Y existe un coste todavía más silencioso, la confianza que pierdes en tu propia palabra. Cada vez que dices mañana empiezo y mañana tampoco empiezas, no ocurre solamente que pierdas un día, estás engañándote, estás enseñando algo. Lo que yo digo que voy a hacer no necesariamente significa que vaya a hacerlo. Repite eso durante años y aparecerá una forma terrible de desconfianza hacia ti mismo. Entonces necesitarás motivación para todo, porque tu propia palabra ha dejado de tener autoridad. La buena noticia es que puedes reconstruirla exactamente de la misma manera en la que la destruiste, con acciones. No necesitas transformar tu vida de la noche a la mañana, necesitas demostrarte que cuando llegue el momento de ejecutar, ejecutas, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque hoy no tengas ganas. Y quizás esa sea una de las diferencias más importantes entre alguien que sueña y alguien que se construye. Ambos tienen miedo, ambos dudan, ambos pueden sentirse inseguros, pero uno interpreta esas emociones como una señal para esperar y el otro ha aprendido que puede empezar acompañado por ellas. No esperes a sentirte preparado, prepárate mientras avanzas, no esperes a dejar de tener miedo, hazlo con miedo, no esperes a encontrar la versión perfecta de ti, eso no va a llegar. Construye una versión imperfecta y dale a la realidad la oportunidad de corregirte, porque el error de quien actúa contiene información y la inacción no contiene nada. Así que recuerda esta regla a partir de ahora. Cuando todavía no sabes qué hacer, piensa. Cuando la decisión sea importante, analiza. Cuando necesites información, búscala. Pero cuando ya sabes exactamente qué tienes que hacer, deja de utilizar el pensamiento para retrasar el movimiento. Allí termina el análisis y allí empieza la ejecución. Y la orden es sencilla. Simplemente hazlo. Capítulo 5. La acción vencerá la preparación. Hay personas que llevan años preparándose para una vida que nunca empiezan. Y lo curioso es que desde fuera parecen personas disciplinadas. Leen, estudian, compran cursos, escuchan podcasts, toman notas, tienen carpetas llenas de información y podrían explicarte durante horas cómo funciona aquello que quieren hacer. Pero existe una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántas veces lo han hecho realmente? Porque puedes estudiar durante meses cómo crear una empresa y no haber intentado vender absolutamente nada. Puedes conocer todos los principios de nutrición y llevar años sin cuidar tu alimentación. Puedes ver cientos de videos sobre entrenamiento y seguir encontrando una razón para no entrenar. Incluso puedes consumir decenas de libros sobre disciplinas mientras continúas postergando aquellos que sabes perfectamente que debes hacer. Aprender puede convertirse en otra forma de esconderse. No porque aprender sea malo, todo lo contrario. El problema comienza cuando utilizas el aprendizaje para evitar el momento en que en realidad deberías estar actuando. Todavía no eres tan bueno como pensabas. Esa es tu excusa. Imagina que quieres aprender a nadar. Compras varios libros sobre nadar. Estudias cómo colocar las manos. Aprendes cuándo debes respirar. Observas durante horas a nadadores profesionales y comprendes perfectamente cómo rotan los hombros. Después de 6 meses podrías dar una conferencia sobre la mejor técnica de natación. Ahora te llevan hasta una piscina, te colocan frente al agua y alguien pregunta, ¿cuántos kilómetros has nadado? Y tú contestas, ninguno. Entonces todavía no sabes nadar. Sabes cosas sobre nadar y son dos cosas completamente diferentes, porque existe una clase de conocimiento que solamente aparece cuando el cuerpo entra en contacto con la realidad. Hay una historia muy conocida sobre un profesor de fotografía que dividió a sus alumnos en dos grupos. A unos les pidió producir muchas fotografías. No tenían que ser extraordinarias, simplemente tenían que fotografiar una y otra vez. A otro grupo le pidió concentrarse en conseguir una sola fotografía prácticamente perfecta. ¿Qué ocurrió? Quienes buscaban producir mucho salieron a fotografiar. La primera imagen quedó demasiado oscura, la siguiente desenfocada, la otra eligieron mal el encuadre. Entonces cambiaron la luz, movieron la cámara, probaron otro ángulo, volvieron a disparar. Mientras tanto, quienes perseguían la fotografía perfecta dedicaban mucho más tiempo a pensar cómo debía hacerse. Y ocurrió algo aparentemente contradictorio. La práctica terminó produciendo mejores fotografías que la obsesión por la perfección. No porque la cantidad sea siempre lo más importante, sino porque la cantidad de intentos genera algo que la teoría jamás puede fabricar: experiencia. Esta historia suele atribuirse a un experimento universitario, aunque su versión popular procede de un libro.
pero la enseñanza sigue siendo valiosa. Hacer muchas veces algo te enfrenta a problemas que jamás habrías imaginado sentado estudiando. Piénsalo, en cualquier habilidad puedes estudiar cómo hablar delante de una cámara, pero cuando enciendes la cámara por primera vez, quizás te quedas en blanco, descubres que hablas demasiado rápido, que no sabes dónde mirar, que tus manos hacen movimientos extraños, que aquello que sonaba maravilloso dentro de tu cabeza suena artificial cuando lo dices en voz alta. Perfecto, acabas de conseguir información que necesitabas. Grabas otra vez, después otra vez. En el video número 10 estás más cómodo. En el 50 aparecen recursos que nadie tuvo que enseñarte. Y quizás en el número 100 haces naturalmente cosas que al principio necesitabas recordar conscientemente. Así se construye una habilidad: acción, error, corrección y nueva acción. No necesitas ponerle un nombre complicado, es simplemente hacer, observar y corregir. Por eso la realidad es un profesor tan extraordinario. No intenta proteger tu autoestima. Si tu producto no interesa, nadie lo compra. Si tu técnica deportiva es mala, tu rendimiento lo demuestra. Si tu manera de comunicar no funciona, las personas no responden. Puede doler, pero ahora tienes algo infinitamente más útil que una hipótesis. Tienes información real. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre el estudiante perpetuo y el ejecutor. El estudiante intenta aprender todo antes de empezar. El ejecutor aprende suficientemente cosas como para comenzar y después permite que los problemas reales le indiquen qué necesita aprender y cambiar. ¿Quieres montar un negocio? Muy bien, no necesitas estudiar hoy cómo contratar 50 empleados si todavía no tienes ni un solo cliente. Consigue primero uno. Quizás entonces descubras que tu verdadero problema no era el que llevabas 3 meses estudiando, era otro completamente diferente. Resuélvelo y avanza. Y cuando aparezca el siguiente, aprende lo necesario para resolverlo. Aprender cuando lo necesitas convierte el conocimiento en una herramienta. Aprender indefinidamente para sentirte preparado puede convertirlo en un refugio, en una excusa elegante. Pero, ¿por qué nos gusta tanto prepararnos? Porque prepararnos es seguro. Puedes diseñar un proyecto maravilloso sin que nadie lo rechace. Puedes imaginar una empresa sin perder dinero. Puedes fantasear con escribir un libro sin enfrentarte a una sola página mala. En nuestra cabeza controlamos todas las variables. La realidad rompe esa fantasía y eso incomoda. Jim Rohn insistía mucho en una idea sencilla: no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes aprender a responder mejor a lo que ocurre. Eso significa que no necesitas esperar a que desaparezca toda la incertidumbre. Necesitas aprender a moverte dentro de ella. A partir de ahora, cambia una medida. Deja de preguntarte solamente cuánto aprendí hoy y pregúntate qué produje con lo que sé. Si quieres escribir, cuenta palabras escritas. Si quieres vender, cuenta conversaciones reales. Si quieres entrenar, cuenta entrenamientos. Si estás construyendo algo, cuenta versiones terminadas. No conviertas esto en una guerra contra el aprendizaje. Lee, estudia, pregunta, prepárate, pero después utiliza lo aprendido, porque 10 libros sobre una habilidad no sustituyen a 10 intentos reales, y existe una razón todavía más profunda para hacerlo. Cada vez que ejecutas, no solamente mejoras la tarea, te conviertes en alguien con experiencia. Después de 100 conversaciones difíciles, ya no eres la misma persona. Después de 100 entrenamientos tampoco. Después de 100 páginas escritas, algo cambia en tu manera de pensar. La acción deja una huella que la teoría por sí sola no puede dejar. Así que cuando tengas la información suficiente para dar el siguiente paso, deja de buscar la información necesaria para los siguientes 50 pasos. Da uno. Permite que la realidad responda, corrige y vuelve a avanzar, porque el mapa puede ayudarte muchísimo, pero tarde o temprano tendrás que guardarlo y levantar la mirada. Y sobre todo, empezar a caminar. Capítulo 6. Prométete a ti mismo no rendirte jamás. Hay un momento en casi todos los proyectos importantes en el que algo cambia. Al principio todo resulta emocionante. Has decidido ponerte en forma, has comenzado un negocio, estás aprendiendo una habilidad, has empezado a escribir, por fin estás trabajando en esa idea que llevas meses postergando. Los primeros días tienes energía, te levantas pensando en ello, hablas de ello, incluso empiezas a imaginar cómo será tu vida cuando lo consigas. Pero pasan semanas. Y un martes cualquiera te despiertas y descubres algo incómodo. Ya no tienes ganas. No ocurrió ninguna tragedia, simplemente desapareció aquella energía inicial. Y precisamente allí comienza la parte que casi nunca aparece cuando imaginamos nuestros objetivos. Porque empezar emocionado es relativamente fácil. Continuar cuando la emoción desaparece es otra cosa. Jim Rohn insistía constantemente en la disciplina porque entendía una verdad muy sencilla. Si solamente haces las cosas cuando tienes ganas, tu vida terminará dependiendo de algo tan cambiante como tu estado de ánimo. Y ningún proyecto importante puede construirse así.
Piensa en cuántas cosas has comenzado alguna vez. Una dieta, un entrenamiento, un curso, un proyecto, un libro, una nueva rutina. Ahora piensa en cuántas abandonaste. Probablemente muchas no terminaron porque fueran imposibles. Terminaron un día aparentemente insignificante. Un día estabas cansado y decidiste no hacerlo más. Después faltaste otra vez y luego empezaste a sentir que habías perdido el ritmo. Y una semana más tarde, aquella decisión que parecía tan importante simplemente había desaparecido de tu vida. Ese es el problema de depender de la motivación. La motivación pregunta, ¿tengo ganas hoy? El compromiso hace una pregunta completamente diferente. ¿Qué dije que iba a hacer? Parece una diferencia pequeña, pero puede cambiar una vida entera. Ahora bien, prometerte que no vas a rendirte jamás no significa convertirte en un idiota obstinado. Esto es importante. No significa permanecer 10 años en un negocio que claramente no funciona. No significa continuar una estrategia que en realidad lleva meses demostrando que está equivocada. No significa soportar una relación destructiva, una lesión o una decisión absurda solamente porque un día dijiste que continuarías. Persistir no significa repetir. Puedes cambiar el plan sin abandonar el propósito. Puedes cerrar un negocio y empezar otro. Puedes modificar tu entrenamiento. Puedes reconocer que estabas equivocado. Puedes retroceder, aprender y volver a intentarlo de otra manera. Lo que no haces es utilizar el primer fracaso como una prueba de que tú no puedes. Porque hay una diferencia enorme entre decir este método no funcionó y decir yo no sirvo para esto. La primera frase te permite aprender y la segunda te convierte en un prisionero. Y aquí aparece una idea interesante que Nassim Taleb llamó antifragilidad. El concepto es sencillo. Imagina tres objetos. Primero, una copa de cristal. La golpeas y puede romperse. Es frágil. Ahora imagina una piedra. La golpeas y probablemente permanezca igual. Es resistente. Pero existe una tercera posibilidad. Algo que después de enfrentarse a cierta dificultad termina mejor preparado para soportar la siguiente. Eso es ser antifrágil. Tu cuerpo ofrece un ejemplo fácil de comprender. Cuando entrenas correctamente, sometes al músculo a una dificultad que lo obliga a adaptarse. Después descansas, te recuperas y tu organismo intenta estar mejor preparado para cuando vuelva a aparecer una experiencia parecida. Con el carácter puede ocurrir algo similar. La primera vez que alguien rechaza tu trabajo, quizás te destruya durante una semana. Después recibes otro rechazo y con el tiempo empiezas a descubrir que un no te mata. Aprendes a preguntarte qué salió mal, cambias la propuesta, mejoras, vuelves y aquello que antes interpretaste como una humillación empieza a convertirse simplemente en información. No necesitas amar el fracaso, necesitas aprender a utilizarlo. Existe además una habilidad que puede resultar mucho más importante que sentirte motivado, aprender a actuar sin esperar a sentirte de una manera determinada. Supongamos que mañana has decidido entrenar a las 7. Llegan las 7 y estás cansado. Tu mente inmediatamente produce una explicación. Hoy no es el mejor día, no estoy al 100%. Perfecto, quizás sea verdad. Pero estar cansado y no tener ganas son dos cosas diferentes de estar físicamente incapacitado para entrenar. Puedes reconocer la emoción sin convertirla automáticamente en una orden. Estoy cansado. Bien. No tengo ganas. Bien. Entonces no voy. Eso último ya no es una emoción, es una decisión. Y esa distinción importa muchísimo, porque una persona disciplinada no es alguien que se despierta todos los días deseando hacer cosas difíciles. También siente pereza, también siente dudas, también tiene días malos. La diferencia es que ha dejado de preguntarle constantemente a sus emociones qué debe hacer. Imagina a un escritor frente a una página en blanco. Hoy las palabras no salen. Escribe una frase, la borra, escribe otra, tampoco le gusta. Podría levantarse y esperar a que mañana aparezca la inspiración. Pero permanece sentado, escribe mal durante 20 minutos y después aparece un párrafo decente, luego otro y quizás una hora después encuentra finalmente aquello que estaba buscando. Si hubiera obedecido a la sensación en los primeros 5 minutos, habría concluido, hoy no era un buen día para escribir. Pero muchas veces el buen día aparece después de empezar y no antes. Por eso, cada vez que cumples una promesa pequeña ocurre algo importante. Te dijiste que entrenarías y entrenaste. Dijiste que harías la llamada y la hiciste. Dijiste que terminarías una página y la terminaste. Ninguna de esas acciones parece extraordinaria, pero juntan, construyen algo mucho más valioso. Empiezas a confiar en tu propia palabra. Y lo contrario también ocurre. Cada promesa que te haces y abandonas sin una razón verdadera debilita lentamente la confianza. Llega un momento en que anuncias el lunes empiezo y a partir de ahí ya sabes que probablemente no será cierto. Ese es un lugar peligroso, porque perder la confianza de otras personas duele, pero perder la confianza en ti mismo te paraliza. Así que la promesa correcta no sea, nunca fracasaré. Vas a fracasar. Nunca cambiaré de dirección. Tampoco.
En ocasiones deberás hacerlo, ni siquiera debería ser, nunca sentiré ganas de abandonar. Claro que la sentirás. La promesa puede ser mucho más inteligente. No utilizaré una caída como permiso para abandonar mi desarrollo. Si algo falla, aprenderé. Si una estrategia deja de funcionar, cambiaré la estrategia. Si necesito descansar, descansaré. Pero después volveré, porque una mala semana no tiene que convertirse en un mal año. Un fracaso no tiene por qué convertirse en una identidad. Y una caída no decide dónde terminará tu historia. Jim Rohn planteaba una idea extraordinariamente sencilla. Trabaja más en ti mismo que en cualquier otra cosa, porque cuando tú mejoras, aumenta también aquello que eres capaz de hacer con las circunstancias que recibes. Quizás esa sea la verdadera promesa. No prometer que el camino siempre funcionará, no prometer que todo saldrá como imaginabas, prometer algo que sí dependa de ti, que continuarás convirtiéndote en alguien capaz de volver a levantarse. Y cuando llegue ese martes cualquiera, cuando desaparezca la emoción, cuando nadie esté mirando y cuando tu mente encuentre 10 razones perfectas, razonables para detenerse, recuerda lo que decidiste. No necesitas sentirte invencible, solo necesitas hacer lo siguiente. Y después, una vez más, simplemente hazlo. Capítulo 7. 30 días para demostrarte que pueden. Llegados a este punto, podríamos terminar el audiolibro. Podrías apagarlo sintiendo que has entendido algunas cosas importantes. Quizás alguna frase se quede contigo. Tal vez mañana recuerdes aquello de ¿por qué no tú? Y durante unos días puedes que incluso tengas más ganas de hacer aquello que llevas tiempo postergando. Pero existe un problema. Dentro de un mes podrías estar exactamente en el mismo sitio, porque entender algo no significa haber cambiado. Y si hay una idea que debería quedarse después de todo este recorrido, es precisamente ese. La vida no cambia cuando entiendes, cambia cuando haces algo diferente con aquello que has entendido. Así que este último capítulo no pretende enseñarte prácticamente nada nuevo. Pretende proponerte una prueba, 30 días, una meta y suficiente tiempo para descubrir qué ocurre cuando dejas de negociar contigo mismo. Primero, piensa en algo que llevas tiempo diciendo que quieres hacer. No elijas 5 cosas. Una, puede ser recuperar tu forma física, empezar ese proyecto, estudiar una habilidad, escribir, buscar más clientes, preparar una posición, ordenar tus finanzas. No tiene que ser el objetivo más espectacular de tu vida. Tiene que ser uno que cuando lo escuchas nombrar, sepas perfectamente que llevas demasiado tiempo posponiéndolo. ¿Ya lo tienes? Ahora vamos a hacer algo diferente. Durante los próximos 30 días no vas a preguntarte constantemente si estás motivado. Vas a construir evidencia. La primera regla es sencilla. Reserva todos los días un espacio concreto para avanzar. Puede ser 1 hora, puede ser 90 minutos, incluso pueden ser 30 minutos si tu situación actual realmente no te permite más. Lo importante no es convertir el número 90 en una religión. Lo importante es que ese espacio exista y esté protegido. Porque decir mañana trabajaré en mi proyecto no significa prácticamente nada. ¿A qué hora? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Para hacer exactamente qué? Cuanto más ambigua sea una intención, más sencillo será abandonarla. En cambio, mañana de 7 a 8 voy a escribir 1000 palabras. Ya eso es otra cosa. Ahora existe una cita y esa cita es contigo y tiene un objetivo. La segunda regla probablemente sea todavía más importante. Cuando llegue el momento, empieza antes de negociar. Imagínate mañana, son las 7, suena la alarma y aparece esa voz. Podría hacerlo después, hoy he dormido mal, 1 hora más tarde, 1 hora tampoco cambiará demasiado, quizás sería mejor empezar el lunes y organizarlo todo bien. Ya conoces esa voz, no necesitas destruirla, no discutas con ella, ni demostrarle a esa voz que está equivocada. Déjala hablar y empieza. Abre el documento, ponte las zapatillas, coge el libro, haz la primera llamada. Muchas veces cometemos el error de intentar ganar primero la batalla dentro de nuestra cabeza para después actuar. Pero puedes hacerlo al revés. Empieza mientras todavía estás dudando, mientras todavía te están diciendo que no lo hagas. El cuerpo puede comenzar antes de que la mente termine de fabricar la excusa perfecta. Y existe una tercera regla. Cada noche vas a responder una pregunta. ¿Qué hice hoy? No qué pensé, no qué aprendí, no qué quería hacer, no si tuve un día productivo. Eso es demasiado ambiguo. Queremos algo que puedas contar. Escribí 800 palabras, entrené 40 minutos, hice algunas 4 llamadas, estudié 20 páginas, envié 3 propuestas, caminé 8 kilómetros. Aquello que tenga sentido para tu objetivo, escríbelo, porque dentro de 30 días puede que mires hacia atrás y encuentres algo que ninguna frase motivacional puede proporcionarte.
Prueba de que lo estás haciendo. Ahora bien, algo importante, no existe ninguna magia especial en 30 días. No podemos afirmar que exactamente el día 30 tu cerebro habrá construido un hábito perfecto. Los hábitos no funcionan con un calendario universal. Algunas conductas se automatizan antes y otras pueden necesitar bastante más tiempo. Los 30 días tienen otro propósito, son suficientemente cortos como para que puedas comprometerte con ellos y suficientemente largos como para dejar de depender únicamente del entusiasmo del primer día, porque llegará un momento en que no tendrás ganas, quizás sea el cuarto día, quizás el décimo, da igual, ese día será más importante que el primero. Supongamos que eliges escribir, día 1 1000 palabras, estás emocionado, día 2 800, día 3 1200, día 4 llegas cansado, te sientas frente al ordenador y no sale absolutamente nada. Escribes 200 palabras horribles. Entonces aparece una tentación peligrosa. Hoy no cuenta. Sí cuenta. De hecho, quizás cuente más, porque los primeros días estabas demostrando que puedes trabajar cuando tienes ganas. El cuarto, estabas empezando a demostrar que puedes trabajar cuando no tienes ganas. Y eso es exactamente lo que estamos buscando. Después aparecerá otra trampa, la negociación inteligente. Ya no será no quiero hacerlo, será algo mucho más convincente. Creo que debería cambiar el sistema. Quizás necesito investigar un poco más. Voy a reorganizar mi horario. He descubierto un método mucho mejor. Cuidado, a veces será cierto. Claro que debes corregir un sistema que no funciona, pero otras veces tu mente simplemente aprendió a disfrazar la procrastinación de planificación. Por eso, durante esos 30 días, utiliza una regla muy sencilla. Corrige lo necesario, pero no dejes de producir, no dejes de hacer. Puedes cambiar cómo escribes, pero escribe. Puedes modificar tu entrenamiento, pero entrena. Puedes cambiar tu estrategia comercial, pero continúa hablando con los clientes. Adaptarse es inteligente. Reiniciar constantemente es otra forma de no avanzar. Y habrá días en los que realmente no puedas cumplir. Te enfermas, surge una emergencia familiar, la vida ocurre. No conviertas este ejercicio en una absurda prueba de sufrimiento. Si un día fallas, el protocolo no está destruido. Ese pensamiento de ya rompí la cadena, así que da igual, ha terminado con más hábitos que el propio cansancio. Fallaste hoy, perfecto, mañana vuelves. Una caída no necesita convertirse en abandono. Recuerda el capítulo. Esa es precisamente la promesa. Y después de los 30 días, observas dos resultados. El primero será visible. Quizás hayas escrito 30.000 palabras. Quizás hayas completado 20 entrenamientos. Quizás tengas tus primeros clientes. Quizás simplemente seas bastante mejor haciendo algo que hace un mes ni siquiera hacías. Pero existe un segundo resultado mucho más interesante. Mírate, hace 30 días dijiste que ibas a hacer algo y aquí estás, lo hiciste, quizás imperfectamente, quizás fallaste algunos días, quizás los resultados todavía estén lejos de aquello que imaginabas, pero existe algo que antes no existía, evidencia. Y entonces la pregunta con la que comenzó este audiolibro empieza a cambiar. Al principio preguntábamos, ¿por qué no tú? Era una provocación, era una posibilidad. Ahora puedes empezar a responderla. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no podrías aprender esa habilidad? ¿Por qué no podrías construir algo diferente? ¿Por qué no podrías convertirte en alguien mucho más capaz de lo que eres ahora? No tienes que responder con una frase bonita. Responde con los próximos 30 días, porque después de todo lo que hemos hablado, quizás esta sea la idea más sencilla y más importante. No necesitas demostrar hoy que puedes conseguirlo todo. Necesitas demostrar que puedes hacer lo que dijiste que harías hoy. Mañana volveremos a ocuparnos de mañana. Ahora elige una cosa. Ponle una hora. Y cuando llegue ese momento, recuerda las dos preguntas que han acompañado todo este camino. ¿Por qué no tú? Y sobre todo, ¿por qué no ahora? No necesitas seguir pensándolo. Simplemente necesitas empezar. Simplemente necesitas hacerlo. Gracias.